empezar por lo más reciente, ha habido un cambio hace muy pocos días en el gobierno andaluz. Ha salido la consejera de Agricultura precisamente, que se va a ser eurodiputada. Y me gustaría saber cómo valora el trabajo hecho por Carmen Crespo y qué le parece este movimiento. El trabajo lo valoramos bien, o lo valoro bien. Prueba de ello es que hemos conseguido, en una situación muy complicada, una unidad de nuestra posición con respecto a la reforma de la PAC y todo lo demás, no solamente con Asaja, sino con el resto de las organizaciones agrarias y con las cooperativas, juntamente con la consejería, que creo que hemos trabajado juntos en una situación muy complicada. Entonces yo creo que efectivamente ha sido una estupenda labor. Que se vaya a Bruselas, pues en cierto momento nos alegra, porque el ir además de número 2 al Parlamento Europeo da peso, y Andalucía necesita tener peso en la política europea, especialmente en la política agraria, porque estamos en el momento en el que empieza a discutirse sobre la agenda post 27 y hay muchas cosas que se van a decidir, que son importantes, y especialmente con los movimientos de carácter social que ha habido como protesta de por dónde iba la PAC en estos últimos tiempos. Tener a alguien allí que conoce todo esto y que sabe lo importante que es y la crítica que es, lo crítico que es del sector agrario andaluz en esto, creo que es una cosa importante. ¿Ustedes se han sentido escuchados por el gobierno andaluz? ¿Se sienten escuchados por el gobierno andaluz? Yo creo que especialmente en estos últimos 2-3 años, que ha habido el tema agrario ha tomado mucha relevancia, sobre todo por la reforma de la PAC, por el descontento de los agricultores andaluces con cómo quedaba esto, por la anunciada pérdida de fondos comunitarios para Andalucía, que ahora se han demostrado que son absolutamente ciertos. Creo que ha habido un trabajo muy conjunto con la Consejería de Agricultura, y creo que sí, que ha habido una muy buena interlocución y por lo tanto una fácil comunicación con la Consejería. Ahora, de momento, ha asumido las competencias el consejero de Sostenibilidad y portavoz del gobierno andaluz. ¿Le parecería bien que esto estuviera así permanentemente o quieren que haya un consejero específico de Agricultura? No, a nosotros nos ha desconcertado un poco. Hombre, entendemos que la consejera, si se va a Bruselas, no puede estar aquí. Además, no puede, porque reglamentariamente creo que no puede, pero de la misma manera digo que no nos gusta que haya esta especie de impasse, porque hay muchas cosas que decidir muy a diario. El consejero de Medio Ambiente no les sobra tiempo, y porque además, perdón, es el portavoz del gobierno andaluz. Entonces son muchas cosas. La Consejería de Agricultura no es una consejería ni pequeña ni simple. Tiene muchísimas implicaciones, no solamente por lo traído y llevado del tema de la PAC, sino muchas cosas más, ¿no? Y hay problemas muy serios, muy profundos y muy necesarios de jugar a medio y largo plazo. Y yo entiendo que no puede estar en una situación de impasse muy larga, y yo esperaría que esto se resolviera, no como se ha dicho, para mediados del verano, sino creo que debería de resolverse lo antes posible. Vale, vamos a hablar de esos problemas que usted enumera. Vamos a empezar por la PAC. Efectivamente, es una de sus demandas. Sobre todo, esa política agraria común que han dicho ustedes que valora la sostenibilidad por encima de la rentabilidad. Tienen que ir las dos cosas juntas, ¿no? Hay una frase muy manida, pero que define muy bien la situación, y es que dice que los agricultores no pueden ser verdes si sus números están en rojo. Yo creo que esto define perfectamente la situación. Sostenible es sostenible medioambientalmente, pero sostenible también es sostenible desde el punto de vista económico. Y si no va una cosa junto con la otra, no es duradero, porque se habla muy frecuentemente del abandono del sector agrario por parte de las nuevas generaciones que se incorporan en otras cosas. Pero si no lo hacemos algo apetecible, interesante y económicamente rentable, obviamente no va a funcionar. Y puedo poner un ejemplo muy simple, por ejemplo, que constate lo anterior. Hemos tenido un invierno con unas lluvias extraordinarias, lo cual ha resuelto mucho de los problemas que teníamos, pero también se ha producido
una circunstancia que está preocupando ahora mucho, sobre todo al sector forestal. Hay mucha hierba en el campo. Claro, todo ha florecido, llegará el mes de junio, llegará el mes de julio y todo eso empieza a agostarse. En condiciones normales hay ganado y el ganado pasta en las dehesas, se come la hierba, limpia las dehesas. Se dice que las ovejas son los bomberos del campo, ¿no? Este año, a consecuencia de que hay muchísimo menos animales en el campo pastando al aire libre, en plan extensivo, pues previsiblemente va a haber una enorme cantidad de hierba seca. Y eso es una bomba. En Andalucía en los últimos meses, de fresas creo. ¿Qué se puede hacer para acabar con esto? ¿A ustedes los pone en desventaja con el resto de países extracomunitarios? Desgraciadamente no hemos tenido incidentes, tenemos constantemente incidentes. Esto tiene varias virtudes, pero varias circunstancias, ninguna de ellas buena. La primera, no menor, la importación de plagas. Cuando entran de otras zonas, cítricos, patatas, pues traen plagas que no había y que esas plagas normalmente, al no tener depredadores y al encontrarse el campo abierto, pues explotan, por decirlo de una manera tremenda. Es raro el cultivo que en los últimos años no ha tenido una invasión de plagas. Eso ya empieza a ser un problema. Luego está el problema comercial. Si los citricultores españoles tienen que cumplir una serie de reglas muy estrictas por cuestiones de carácter medioambiental, no utilización de determinados productos, y aquí quiero hacer el hincapié de que normalmente todos los productos que se utilizan no son peligrosos para la salud. Las limitaciones vienen fundamentalmente por las cuestiones de carácter medioambiental, pues porque alteran, por ejemplo, las abejas hipotéticamente y tal. Pues si nosotros no podemos utilizar todas esas cosas y competimos con alguien que sí puede, aparte de que tiene unos costes laborales completamente distintos, aparte de las garantías sociales distintas, aparte de otras muchas cosas, pues obviamente si no existe una cierta manera de proteger todo el sector o estos sectores frente a esa competencia desleal, esto, diciéndolo gráficamente, es como jugar al fútbol donde un equipo tiene unas reglas distintas del otro, entonces al final puede ser más fácil marcar gol, si me lo puedo llevar un rato con la mano, pues esto es igual. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, este año, para poner un ejemplo muy concreto, con los cítricos? Tenemos una campaña muy cortita de cítricos de producción nacional por la sequía, por las temperaturas altas. Había una campaña menos cantidad, mayor demanda, precio razonablemente bueno, incluso bueno, menos kilos para los agricultores, por eso teníamos más precios. Se forma el lío desgraciadamente terrible del Oriente Medio y Egipto, que tiene mucha producción de cítricos, que no cumple ni de largo todas esas reglas que cumplimos aquí, y que su comercio natural está en los Emiratos y en la zona del este, como tiene dificultades para cruzar por el canal de Suez, por la guerra y toda esta historia, pues vienen a reventar el mercado porque tengo que venderlo. Entonces resulta que muchas veces estaba colocando naranjas en el puerto de Rotterdam a menor precio del que estaba aquí a los agricultores, y por supuesto sin ningún tipo de control. O para ser justos, con muy poquito control. Porque hay una cosa que es muy, muy importante: las fronteras son competencia del país miembro. A Holanda le da exactamente igual que entre más o menos fruta de cítricos, porque ellos no producen, ellos comercializan. Y entonces no parece que sea su prioridad controlar ni las plagas ni las cantidades. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues que literalmente, pues 2 semanas, el precio ha caído
pero brutalmente, y hay agricultores que van a tener que dejar sus frutas en el campo. Mientras tanto, nos vamos al supermercado y vemos fruta de otros países. ¿Qué decimos nosotros? Primero, que estas cosas hay que reglamentarlas. Segundo, una cosa que es irrenunciable y no se puede entender, tiene que quedar extraordinariamente claro de dónde viene el producto. Porque el consumidor tiene derecho a saber que está comprando unas naranjas que no son de España, que son de Marruecos, que son de Egipto, que son de Sudáfrica, que son de donde sean. Y creo que es una petición absolutamente razonable. Decir, mire, no vale, como hemos visto, y hay fotos, producto de España y abajo Marruecos. Hombre, ¿de dónde estamos? Entonces, lo que queremos son reglas justas que nos permitan competir. Lo que queremos es lo que se llaman las cláusulas espejo. Lo que yo tengo que cumplir, que lo cumpla quien venga a competir conmigo. Y entonces tendremos algo más razonable. Esto por lo que se refiere a los extracomunitarios, pero los de Europa, algunos también han presentado algún tipo de problema, por ejemplo Francia, con el caso de los tomates hace pocas fechas. ¿El problema es distinto? El problema es distinto, sí, porque en contra de lo que dijo de forma bastante sorprendente y con una ignorancia realmente notoria la ministra, no sé si fue de Agricultura o el primer ministro de Francia, las reglas comunitarias son comunes. Uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es la unidad de mercado, o sea, estamos dentro de la Unión Europea, no estamos en Francia. Y si los tomates españoles son mejores o son más baratos que los franceses, teniendo que cumplir las mismas reglas, es como si pasara al revés. Hombre, pues si hacen ustedes las cosas mejor, imaginemos que el vino francés fuera mejor y más barato que el vino español. Pues por mucho que nos doliera, pues eso es lo que hay, porque estamos en esta unidad de mercado. Resulta que no lo es. Ya, si lo hacemos mejor, si los andaluces hacen un tomate estupendo, barato y de buena calidad, que es muy valorado por parte de los franceses, lo que no se puede es volcar los camiones simplemente porque ganamos la partida legalmente. O sea, en Francia. La política agraria comunitaria no va en la dirección adecuada, porque no es ya solamente que protesten los españoles o que protesten los franceses, sino que protesten los españoles, los franceses, los belgas, todos. Cuando todo el mundo dice unánimemente esto no puede seguir así, habrá que pensar que no vamos bien. Yo creo que ese es el mejor efecto que ha podido tener, en mi opinión, todo este movimiento bastante espontáneo que ha habido en este tema. ¿Estamos contentos? No. Lo que esperamos es que ahora que empieza a debatirse la PAC post-27, se tenga en cuenta esta situación. Es decir, no podemos seguir en el camino en el que vamos, porque todos los indicadores van mal. O sea, sobre todo los importantes, la población agraria cada vez es menor, los pueblos siguen desabasteciendo, despoblándose de una manera tremenda, porque por encima del bucolismo de lo bonito que es el campo y toda esta historia, cuando lleva allí más de una semana, el campo es duro. Nadie ha dicho lo contrario, el campo es duro, y vivir del campo es duro, y las incertidumbres hay muchas cosas no controlables, porque llueve cuando no quiere, o no llueve cuando quiere, en fin. Si no ayudamos a toda esa gente a permanecer en las zonas rurales irremediablemente quedarán despobladas. Los números son terroríficos. El 50%, no sé, los números son más del 50% de la población agraria está muy cercana a la jubilación o post.
o no jubilada, pero que deberían de haberse jubilado. Entonces, ¿para qué ha servido toda esta movida? Pues para que empecemos a tener conciencia de que igual que nos pasó, y es un ejemplo extraordinario, vivimos todos muy felices porque el gas ruso era baratísimo y todo era una maravilla, hasta que vino el conflicto. Y entonces nos dimos cuenta, especialmente los alemanes, que habían desmontado todo su sistema de producción energética, que iban a pasar mucho frío en invierno. Pues esto puede pasar lo mismo. Si no conservamos al menos de una forma razonable la autonomía alimentaria, puede que nos encontremos un día por la mañana con que no vas al supermercado y hay todo lo que tú quieres. O a lo mejor no hay de algunas de las cosas que son necesarias. Hay otras organizaciones agrarias que ya han aceptado una especie de acuerdo que ha planteado el Gobierno nacional. Ustedes no. Bueno, el Gobierno nacional planteó una serie de, como he dicho antes, unas medidas que eran prácticamente las mismas que ya había adoptado la Comisión, y de las organizaciones agrarias hubo una que aceptó, porque le dijeron, porque no tenía acceso a la mesa de negociación, le dijeron que si firmas, pues te doy acceso. Y no es que me guste hablar mal de nadie, pero otra es que su secretario general es miembro del Comité Federal de la UGT, entonces, vamos a ver, no nos metemos nunca en la vida de los demás, pero es que esto resultó demasiado evidente, porque se puede decir que Asaja es cercana, vale, pero la COAG no es cercana, que se sepa, a la derecha, y las cooperativas, porque tampoco son cercanas a nada, son entidades económicas. Entonces, da mucho que pensar esto de que hayan firmado una sí o no. Después, algunas de las cosas que se firmaron han resultado que no han funcionado como se esperaba. Concretamente, una medida de flexibilización sobre la rotación de los cultivos, que fue uno de los motivos importantes por los que se firmó en algunas zonas de España. Y ahora ya no funciona. Pues ahora todo el mundo tiene que mirar y explicar por qué ha hecho las cosas, ¿no? Vamos a hablar del agua. El agua es una gran preocupación y aunque el problema ahora mismo, bueno, parece que se ha aliviado un poco con todas estas lluvias que han caído. ¿Cuánta agua se pierde en Andalucía? ¿Ahora mismo ya tenemos lo suficiente para que deje de ser un problema? No, el agua, vamos a ver, el agua es un problema y desgraciadamente seguirá siendo un problema, o raramente dejará de serlo, pues porque tenemos una climatología que es la que tenemos, además de ser cíclica, tenemos un sistema que normalmente de junio a septiembre no llueve, entonces los cultivos sobre todo los cultivos intensivos necesitan agua. Yo creo que hemos mejorado increíblemente la capacidad de aprovechar el agua que tienen especialmente Andalucía, y eso no hay más que ver las plantaciones que hay, cómo han sobrevivido estos años con unas dotaciones literalmente que hubieran hecho, digamos, caer al precipicio en otras condiciones, pues porque hemos sabido aprovechar el poco que teníamos hasta la extenuación, salvar la arboleda, tener menos producción, pero salvar la arboleda. Entonces el agua es un problema y ha llovido, nos hemos resuelto el problema de hoy para mañana, pero como lleguemos a octubre y no tengamos otro año largo de agua como este, otra vez estaremos en el problema. Entonces, todo esto creo que merece una reflexión sobre cómo acometer globalmente una solución estable a lo largo del tiempo, que como tantas cosas no será una medida, sino serán muchas medidas sumadas, conseguirán paliar la situación o llegar casi a resolverla. ¿Cómo son esas medidas? Pues primero, por supuesto, los agricultores seguir mejorando en el aprovechamiento del agua, que ya han hecho un esfuerzo, insisto, extraordinario, ¿no? Pues tendremos que mejorar el reciclado de las aguas, hay depuradoras que con eso no se soluciona, pero sí se consiguen muchas cosas y podemos reutilizar determinadas. Y también yo creo que sería importante, yo creo que siempre digo que en este país todos nos volvemos expertísimos en algo y todos tenemos soluciones fantásticas, pero muchas veces bastante poco realistas, ¿no? Yo creo que el problema del agua, una de las cosas que requeriría sería pues que grupos realmente independientes, técnicamente, sin hacer la típica evaluación interesada, dijera, bueno, estas son las posibles soluciones, vamos a ver cuáles podemos tomar y cuáles no,
Lo que está claro es que a lo mejor tenemos que cambiar muchas maneras de ver cómo va esto. Yo no soy un experto, pero hay veces que me llama la atención el hecho de que hay momentos que llueve, tenemos una enorme cantidad de agua circulando por los ríos, muchas veces tanta agua que hace daño, y yo digo, si pudiéramos de forma puntual Por eso el sector del aceite sabe perfectamente cómo funciona esto, ¿no? El año que viene habrá más aceitunas, habrá más aceite y todo el mundo es consciente de que el precio del aceite no será el de este año, porque el precio del aceite de este año era tan alto porque había carestía, ¿eh? Pero no solamente en España, que es el gran productor mundial. Entonces, ¿van a subir los precios? ¿Van a bajar? Yo creo que no de forma generalizada, porque es la única manera de retribuir al agricultor, que si no puede seguir adelante. ¿Van a bajar? Bueno, pues a lo mejor, pues concretamente, pues pues sí que podrá bajar algo. Alguna fruta, pues si tenemos una campaña mucho más abundante en tal o cual cosa, pues claro que bajará. Hay algunos que son muy especulativos en el sentido que suben y bajan de forma muy rápida. Esto, pues patatas, tenemos un mal año de patatas, por cierto. Miedo tenemos de que nos venga la torta de patatas de otro sitio y destroce todo el mercado. Pero en general yo creo que esperar que los precios vuelvan a lo que eran los años 15, 16, no. Honestamente creo que no. Y además creo que no tendría lógica porque todo lo demás ha subido y mucho. Ha mencionado usted un par de veces el relevo generacional como uno de los grandes problemas del campo. ¿La tecnología y la innovación pueden ser la solución? Bueno, la tecnología y la innovación han sido, no es que puedan ser, es que han sido la solución. Hasta ahora, otra cosa es que hasta qué punto podemos estirar el chicle, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, si yo vendía maíz hace 30 y tantos años al mismo precio que ahora,
subiendo como ha subido el abono, lo laboral, ni digamos, todo lo demás, o he mejorado mi eficiencia tecnológicamente, tengo más producción con menos input, hago las cosas más mecanizadas, o antes estaba ganando un disparate, que tampoco era eso. Entonces, sí, la innovación es fundamental. El tema de la mano de obra empieza a ser un problema realmente serio, solamente por los costes, sino por la disponibilidad. ¿eh? Y muchos agricultores en nuestra toma de decisiones pensamos a futuro cómo podemos manejar nuestras producciones de manera que esto pueda seguir siendo rentable. Y tenemos mucha dificultad en conseguir el relevo generacional. Porque, honestamente, nuestros hijos han tenido posibilidad de ir a acceder al mundo universitario, a tener horizontes más abiertos, a ver posibilidades de trabajar fuera, de irse a otro sitio, de tener carreras muy cualificadas y no encuentran de forma no total, pero sí en parte importante el estímulo para seguir adelante. Y una última cuestión ya un poquito más general. ¿Qué previsiones tienen para este año? ¿Qué piensan conseguir en lo que queda de año? Pues tenemos un verano desde el punto de vista de la producción agraria y de la meteorología hasta ahora, es decir, que bastante bueno. Ha llovido, teníamos una perspectiva terrorífica antes de Semana Santa, con unas dotaciones de agua para los cultivos del riego incluso peores que el año pasado, y ahora no estamos en la dotación media, pero sí en un 60%, y con la capacidad que tienen los agricultores para adaptarse, y porque ya habían hecho previsiones de cultivos menos necesitados de agua para hacer frente a una situación hipotéticamente durísima. Creo que eso da una buena perspectiva. Creo que también los grandes cultivos del secano, el trigo, el girasol, van muy bien desde el punto de vista agrícola. Yo creo que el olivar, pues yo creo que tiene una perspectiva muchísimo mejor que el año pasado. Entonces, desde el punto de vista agrícola y producción, yo sé que los agricultores siempre tenemos fama de estar quejándonos de todo, pero yo creo que hasta ahora está razonablemente bien. La cosa es que mañana se ponga a 40 grados y se pase un mes a 40 grados y nos tire por tierra todo, porque esto vivimos, pero eso ya lo sabemos que puede ocurrir, y por eso se dice que hasta que no pasa el último gato no se dice zape. Es una expresión muy del campo, ¿no? Los precios mal, porque un kilo de trigo hoy, lo he dicho antes, vale, porque el aceite es verdad que estaba muy caro, pero porque había mucho menos producción, y preocupa mucho qué pasará cuando empecemos a tener una producción normalizada. Otra cosa que también creo que es importante y que deberíamos de resaltar mucho es el tema que la gente empieza a tomar otras cosas. La caída del consumo en algunas cosas importantes para nosotros. Eso empieza a ser preocupante. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues cítricos. Y lo digo se ha traído, como he dicho antes, mucha naranja de Egipto, malísima, por nada, malísima. No solamente barata para esto y a unos precios, y eso espanta al consumidor, porque no es lo mismo tomarse una naranja de la Vega de Guadalquivir, que era la variedad que ahora está funcionando, la Lanelate, que es una delicia, que tomarse un corcho, que es lo que se toma muchas veces cuando entonces eso le quita las ganas, y encima es caro, ya ni hablar. Eso es preocupante. Y luego, lo hemos mencionado de pasada, el tema precio para el agricultor, precio para el consumidor. Muchas veces el consumidor tiene un precio muy alto que no justifica para nada lo que le están pagando al agricultor. Y yo he tenido y tengo muchísimas discusiones con gente del mundo de la distribución, porque obviamente contactamos con ellos y todo lo demás, y yo muchas veces les digo, si se está pagando hoy 0,20 euros por kilo de naranja, precio árbol, para que nos entendamos, a lo cual hay que añadirle recolección, transporte, la pequeña manufactura que se haga, que al final pues
puedes decir 0,50, 0,60 como mucho, ya puesto en el lineal, y te vas al lineal y está 1,30 y dice que no ganan dinero. Digo, pues no sé, si vosotros con el doble del precio con que compráis no ganáis dinero y nosotros tenemos que vivir con 0,20, pues no sé, no parece que seáis muy eficaces, ¿no? Entonces yo ahí lo dejo. Y esto me costará alguna crítica con algún amigo mío del sector que me llama inmediatamente para decirme, oye, no, pero yo lo digo muy fácil, o sea, si 0,20 precio campo, hazle los cálculos, 0,60 confeccionado, como mucho, y ya voy alto, ¿eh? Salida de almacén, 1,30 en el lineal, ¿verdad? ¿De dónde está el equilibrio? O sea que la perspectiva es bien la producción por el tema de las lluvias, más los precios. La producción, el año agrícola, hablo de Andalucía y en general, porque algunos se levantarán por una esquina diciendo que el tal producto ha ido horrible. Por ejemplo, la patata, ¿no? Que con tanta lluvia se augura, empezamos la campaña ahora en Sevilla, empezamos la campaña vamos, la semana que viene, literalmente. Yo he sido muchos años productor de patata. Y la patata y el agua no se llevan bien, el agua estancada, como se dice. El agua, y claro, con lo que ha llovido, las producciones de patata son bastante cortitas. Entonces, claro, alguno me dirá, oye, de año agrícola bueno nada, no, para la patata horrible. Sí, es verdad, pero es que nunca llueve a gusto de todo, ya lo dice el refrán. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos.